¿Sabes lo que son las fibras capilares y cómo pueden ayudarte a mejorar el aspecto de tu cabello? Todos sabemos que la alopecia puede afectar a la confianza y a la autoestima, tanto a hombres como a mujeres. Hay muchos tipos de tratamientos para mejorar el crecimiento del cabello, pero tardan meses y van poco a poco. Y existe una opción instantánea y efectiva que queremos compartir contigo, las fibras capilares. En este vídeo te explicaremos qué son las fibras capilares, cómo funcionan y cómo utilizarlas para lograr un aspecto más tupido en esas zonas donde el pelo ya clarea. Además, al final del vídeo te daremos los 10 consejos más útiles para su correcta aplicación. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Francesco Borromini nació en septiembre del año 1599 en Bisone, un pueblo al norte de Italia, actualmente Suiza. Su padre era cantero y los canteros solían ser artesanos de origen humilde que trabajaban la piedra para esculpir bloques de construcción y otras piezas necesarias para los oficios. Sin embargo, a pesar de su origen humilde, Borromini logró establecerse como uno de los arquitectos más influyentes y creativos de su tiempo, dejando un legado duradero en la arquitectura barroca. Una de las obras más conocidas de Borromini la encontramos en el Palazzo Spada de Roma, famoso por su fachada y por su falsa perspectiva lograda en uno de sus pasillos. Se trata de un pasillo con columnas a los lados y una estatua humana al fondo. Cuando estás enfrente parece tener unos 35 metros de largo, pero en realidad no tiene más de 9 metros y la estatua del fondo, que parece de tamaño natural, no tiene más de 60 centímetros. Este pasillo fue construido siguiendo los principios de la perspectiva cónica matemática y constituye uno de los ejemplos más famosos de trampantojos en el arte. El trampantojo es una técnica artística que se utiliza para crear ilusiones ópticas en la que los objetos parecen ser algo distinto de lo que realmente son. En otras palabras, un trampantojo es una representación visual que engaña al espectador, haciéndole creer que lo que está viendo es real cuando de hecho es una ilusión. Cuando nos referimos a las fibras capilares, tenemos que pensar que en realidad no son más que un trampantojo, dan la apariencia de que hay pelo cuando realmente no lo hay. Forman parte de lo que se conocen como recursos de camuflaje en la alopecia. Son técnicas que no hacen crecer el pelo ni tratan la alopecia en sí misma, pero que disimulan y mejoran nuestro aspecto. En el canal hemos hablado de múltiples tratamientos para los diferentes tipos de alopecia, pero no habíamos hablado todavía de procedimientos de camuflaje. Sin embargo, mucha gente nos pregunta por ellos, así que hoy vamos a ver las fibras capilares. En otros vídeos ya comentaremos otras técnicas como la micropigmentación o el tatuaje, pero hoy nos vamos a centrar en las fibras capilares. Y como decíamos, la alopecia es un problema frecuente que puede afectar a quien lo sufre. Por ello, cualquier método que nos permita mejorar la apariencia y disimular la alopecia, tenemos que considerarlo. Para que sea más fácil de seguir, hemos dividido el vídeo en varias preguntas con sus correspondientes respuestas. No obstante, si tú tienes alguna pregunta que no hayamos respondido, nos la puedes hacer con total confianza en los comentarios y estaremos encantados de poderte responder. Y vamos ya a lo que más te interesa. En primer lugar, ¿qué son las fibras capilares y para qué sirven? Pues las fibras capilares son unas microhebras que están hechas de queratina, que es la misma proteína que tiene el cabello real. Estas fibras se pintan con diferentes pigmentos para obtener colores similares al color de pelo natural. Podemos encontrar una gama bastante amplia de colores en el mercado. Cuando se aplican en la cabeza, se adhieren al pelo existente, creando una apariencia más densa al llenar los espacios vacíos entre el cabello. Eso sí, hay que aplicarlas donde hay algo de pelo, porque si no, no se adhieren. De este modo se crea una apariencia de mayor densidad capilar. Es importante destacar de nuevo que las fibras capilares no favorecen el crecimiento del cabello ni son una solución permanente para la pérdida del cabello, pero ofrecen una forma temporal de mejorar tu apariencia, haciéndolo parecer más lleno y voluminoso. ¿Y cómo son estas fibras, David? Pues Laura, como hemos dicho, están hechas de queratina, la misma proteína que compone el cabello humano. Suelen tener una textura similar a las fibras de algodón o polvo fino. Existen diferentes marcas de fibras capilares y se venden en diferentes botes con diferentes colores. No hay mucha diferencia entre marcas, probablemente la mayor diferencia la encontremos en los colores, pero no en el producto en sí mismo. Nosotros trabajamos con esta marca porque a la gente le gusta y está contenta con ella, pero hay otras muchas marcas que también son muy buenas. Por eso, si te estás planteando utilizar fibras capilares, te recomendamos que busques la que mejor se adapta al color de tu pelo o la que te proporcione una cobertura más natural. Son como un polvillo muy finito y si le aplicamos el tricoscopio vemos cómo se ven estas microfibras ampliadas. ¿Y cómo se aplican, David? Pues Laura, te las puede aplicar tu peluquera, tu peluquero o tu barbero. Ellos conocen perfectamente la forma de aplicación y tienen la destreza técnica necesaria para lograr un aspecto natural y uniforme. Además tienen más gama de colores y pueden elegir el color más adecuado a cada persona.
Sin embargo, en el día a día lo más habitual es hacer el procedimiento en casa, por un lado porque resulta más económico y por otro lado nos permite hacerlo en el momento en el que lo necesitamos, podemos utilizarlo a diario y nos aporta privacidad. Por ello vamos a darte algunas pautas para que la aplicación sea lo más favorable posible. Lo primero que hay que hacer antes de aplicar las fibras capilares es lavar y secar el cabello bien. Este lavado y secado tiene que ser igual al que realizas normalmente. Utilizas tu champú habitual y lo secas con el secador o al natural, como lo hagas tú habitualmente. Lo importante es que el pelo esté limpio y seco antes de aplicar las fibras. El siguiente paso es peinarlo bien, por un lado para que esté desenredado si tienes el pelo largo y por otro lado para darle la forma que más te guste si tienes el pelo corto. Una vez lo tengas limpio, seco y peinado ya puedes aplicar las fibras capilares sobre las áreas con adelgazamiento o calvicie. En este punto hay gente que se pone algún tipo de cera en el cabello antes de aplicar las fibras para que quede todo mejor, aunque esto depende de gustos. Para la aplicación de las fibras se puede echar directamente el polvillo sobre las zonas que queremos cubrir y además existen unos aplicadores o atomizadores que se colocan sobre el bote y nos permiten hacer una aplicación mucho más dirigida. No son muy caros, cuestan alrededor de 10 o 15 euros y pueden ser muy útiles porque te permiten, por un lado, tener un control total de lo que aplicas y dónde lo aplicas y por otra parte reduces la cantidad de fibras capilares que te pones, con lo cual gastas menos producto y queda más bonito. Así es, Laura. Después de la aplicación de las fibras hay que fijar el resultado con un spray fijador o con una laca. Y por último, peinar el cabello nuevamente para hacer una distribución más homogénea de las fibras por toda la cabeza. Estas son las recomendaciones generales de aplicación y aunque al principio las primeras veces suele quedar menos pulido, con la práctica se consiguen resultados muy buenos y después te daremos algunos consejos muy prácticos para la aplicación. Y sigamos contestando preguntas sobre fibras capilares. ¿No se caen? ¿Puedo hacer deporte con ellas, David? Pues tienen una carga electrostática que las hace adherirse al cabello de manera natural. Cuando se aplican, se entrelazan con las hebras capilares creando un efecto de densidad instantáneo. En principio son resistentes al sudor y si son de calidad no tendría que haber ningún problema con el ejercicio físico. ¿Y cuánto tiempo duran las fibras capilares, Laura? Pues la duración puede variar según la marca, el producto de fijación que utilicemos, así como tu estilo de vida y el clima, pero por lo general son bastante resistentes y deberían mantenerse en su lugar durante todo el día en condiciones normales. Eso sí, si te lavas con agua o te metes en la piscina, van a desaparecer. Es importante seguir las instrucciones del producto y evitar frotar vigorosamente el cabello, ya que esto podría desplazarlas. Además, la cantidad del producto que apliques también afectará a la duración, ya que aplicar una cantidad adecuada es la clave para tener resultados óptimos y duraderos. Siguiente pregunta, ¿son fáciles de eliminar? Pues sí, las fibras capilares son temporales y se lavan fácilmente con el champú o simplemente con el agua de la ducha frotándolos un poquito. Por lo tanto, su duración va a ser limitada y requerirá una reaplicación después de cada lavado o cuando sea necesario. Siguiente cuestión, Laura. ¿En la primera línea es mejor ponerse fibras o no ponérselas? Pues este es un tema controvertido y que va mucho con los gustos de cada uno. Por ejemplo, hay gente que tiene una primera línea capilar recesiva, es decir, que se ha ido hacia atrás, o áreas con entradas prominentes en las que aplicar las fibras capilares en la primera línea puede ayudar a cubrir estas áreas y crear una apariencia más densa y uniforme. Sin embargo, otras personas prefieren evitar la aplicación de las fibras directamente en la primera línea para que el resultado parezca más natural. En su lugar, aplican las fibras ligeramente más hacia atrás para crear un efecto sombra. ¿Y pueden perjudicar las fibras capilares a la alopecia? Pues la respuesta es que no, ni perjudican ni empeoran la alopecia. Como hemos dicho antes, están hechas de queratina, que es la proteína natural del cabello, por lo que son seguras para la piel y para el pelo. No obstante, es verdad que pueden producir algún tipo de alergia o de irritación en personas sensibles. Habitualmente va a ser leve y debida a los tintes que utilizan para darles el color. Por lo tanto, en estos casos, y si mantuviese en el tiempo la irritación en el cuero cabelludo, sí que podría llegar a afectarse la alopecia. Nuestra recomendación si utilizas fibras capilares y te producen irritación de cuero cabelludo es que dejes de utilizarlas o que pruebes con otra marca que no te irrite. ¿Y se pueden utilizar en caso de calvicie completa? Pues como comentábamos antes, si no existe pelo no se pueden fijar y se caen, no son adecuadas para la calvicie completa. En estos casos hay que buscar otras alternativas de camuflaje, como puede ser la pigmentación, el tatuaje o el uso de pelucas. ¿Y puede utilizarse en la barba, Laura? Pues sí, las fibras capilares pueden utilizarse también para darle mayor densidad a la zona de la barba. Al igual que el cabello, se adhieren a las hebras existentes en la barba y proporcionan una apariencia más completa y uniforme.
Si lo haces con el aplicador es mucho más sencillo, ya que lo podrás dirigir directamente a las zonas más despobladas. Para su aplicación en la barba conviene seguir las mismas indicaciones que para el cabello: barba limpia y seca, una aplicación precisa y que no se salga de los límites naturales, una distribución uniforme, utilizar fijador y lavar con jabón para eliminarlas cuando sea necesario. Y antes de pasar a los 10 consejos para optimizar la aplicación de las fibras capilares, nos encantaría saber si las has utilizado y cuál ha sido tu experiencia. Seguro que puede ser de mucha ayuda para gente que se está planteando empezar a utilizarlas. Y dicho esto, vamos a darte los 10 consejos para la aplicación óptima de las fibras capilares. Consejo número 1. Asegúrate de que tu cabello está completamente limpio y seco antes de aplicar la fibra capilar. El cabello limpio permite una mejor adhesión de las fibras. Consejo número 2. Peina tu cabello antes de aplicar las fibras capilares para desenredarlo y crear una superficie uniforme. Consejo número 3. Hazte con un atomizador para aplicarlas de forma más precisa. Un atomizador como este. Eso te ayudará a dirigirla exactamente en las áreas deseadas. Consejo número 4. Aplícalas en capas finas y uniformes. Recuerda que menos es más. Con capas finas evitarás que queden pegotes apelmazados. Consejo número 5. Después de aplicar las fibras capilares, utiliza un spray fijador para ayudar a mantenerlas en su lugar. Consejo número 6. El siguiente paso es peinar tu cabello con un peine de dientes anchos para distribuirlas de manera uniforme. Consejo número 7. Puedes utilizar 2 tonos de fibras, uno más oscuro y otro más claro, para mezclarlos y crear un efecto más natural sobre el color de tu cabello. Consejo número 8. Evita aplicar demasiadas, ya que esto puede hacer que el cabello se vea poco natural o apelmazado. Consejo número 9. Lava tu cabello con champú cuando quieras eliminarlas. Y consejo número 10. Ten paciencia. Necesitas un poquito de práctica y puedes precisar hacerlo varias veces hasta perfeccionar la técnica. Prueba con diferentes cantidades y con diferentes métodos de aplicación para encontrar lo que mejor te funciona en tu caso. Gracias por ver el vídeo con nosotros. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de medicina capilar. No te olvides de dejar un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y si quieres ver otro vídeo sobre medicina capilar te recomendamos este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.